día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Las señales de los tiempos, Magdiel Narváez. Buenos días, Magdiel. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Moraima, Fernán, Juan Carlos. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. Muchacho, Aleluya. Noticel acaba de lanzar hace 30 segundos una nota que dice que 678 personas en Puerto Rico contrajeron el COVID vacunados. Sí. Wow. 678. Es que era parte de lo que se había dicho. Yo pensaba que eran 15, 16, algo así. No, y pudieran haber sido más. Ajá. Porque la vacuna no te protege contra el contagio. Tú te puedes vacunar y puedes contagiarte. La vacuna lo que estaba promoviéndose era que te protegía de no tener un proceso grave de hospitalización y intubación y lo demás, pero no te protege de contagiarte. De hecho, tú puedes contagiarte asintomáticamente con la vacuna y pegarle el virus a otro. O sea, si la gente piensa que porque se va a vacunar no le va a dar COVID, le está oyendo la información incorrecta. Pero no era 90 y pico % de efectividad. Efectividad de que no te va a tocar una hospitalización o una muerte trágica por contagio. Oh. ¿Y es contagio después de la vacuna esa noticia Sí. o es gente que se vacunó sin saber que lo tenía después, y se lo... Después. Siempre se dijo sobre la mesa, siempre estuvo. Por eso es que yo estaba diciendo aquí hace un tiempo atrás que cuando vino el alza, el incremento de personas contagiadas en la campaña de la vacunación, que no podía ser un estado de alarma como la prensa lo quería promover, porque se había dicho de antemano que a mayor número de personas vacunadas iba a aumentar el contagio porque iban a estar susceptibles a contagiarse porque tienen un sistema inmunológico comprometido con la vacuna en lo que se estabilizaba. Wow. Es como cuando la persona le ponen la vacuna del dengue o de la influenza. Mucha gente va a su casa y cae contra el piso en la cama porque está peleando con lo que le acaban de inyectar, lo que el cuerpo lo procesa. Wow. Entonces porque mucha gente pensó que por vacunarse, ya. No, ya no. Ya no, ya algunas cosas graves. Y tampoco es para que todo el mundo piense que no se va a contagiar o que no va a coger hospitalización, porque las personas que tienen el sistema inmunológico comprometido pueden exhibir problemas delicados. Qué fuerte. Pero, aquí lo interesante es cómo se maneja la información. Esa es la mayor campaña que yo tengo en este tiempo, porque realmente es hasta irresponsable. ¿Sí? Bajaron los indicadores de contagio, en los días recientes. En Puerto Rico está bastante estable con la situación, comparado con el mundo entero. ¿Tú has escuchado las noticias? Uh-huh. Las hospitalizaciones han bajado. ¿Has escuchado la noticia felicitando al pueblo? No, ¿verdad? No, porque aquí es lo malo, lo grave, lo alarmista, porque eso vende. Eso vende. Hay menos de 10 personas por hospital, hay menos de 10 personas hospitalizadas por institución. Entonces, aprovechando el comentario de Fernando, ahí tú tienes una situación interesante, porque ¿dónde está entonces ahora la prensa para alertar al país con respecto a la situación psiquiátrica, psicológica y emocional del país, que es la más grave en este momento? El desacierto de este pueblo con respecto a la estabilidad emocional y mental del país, que los hospitales y los recursos profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, consejeros profesionales que no dan abasto para manejar esto. Nueva Vida solita siempre con el mensaje. Y entonces nosotros con una bandera en medio del hormiguero
y nos critican y nos dicen 40 cosas, pero es que esta es la realidad. Y en vez de criticarnos, nos oyeran un poquito más con objetividad, podrían cooperar un poco más con el país. Bueno, tú has visto aquí los rotativos más importantes de este país haciendo una campaña en favor de alguien, positiva, aportando de los millones de dólares que cogen al año, ¿ah? para reconstruir una barriada, por ejemplo, de gente que todavía en este país después de María no tienen casa. ¿Cuándo tú has escuchado eso? No, chico, no. De verdad. Aquí las agendas están bien puestecitas encima de la mesa. Entonces tú dices eso y tú eres el subversivo. Tú eres el de izquierda, tú eres el de teorías de conspiración. Tú eres, pues nosotros no nos vamos a callar. Vamos a callar porque así es. Al final del camino, esta carrerita 5K, porque ellos se creen que son 100 metros lisos, la verdad va a salir. Entonces, esto es como las películas hasta de los años 80. Last Man Standing. El último que se quede de pie en el ring, ese es el que... No luce como si estuviéramos ya saliendo de esa situación. No vamos a salir todavía, estamos mejorando. Estamos mejorando porque el otro problema que tenemos es que Puerto Rico, por ser un territorio incorporado de los Estados Unidos, todo depende de cómo se maneje la información científica del CDC en Estados Unidos. Va a tener un impacto aquí, aunque el secretario de Salud de Puerto Rico tenga unas autonomías y unos poderes, ¿verdad?, para evaluar el país y decidir quizás algo en mejoramiento del país. Pero mientras en Estados Unidos ahora mismo hay un debacle entre muchos estados. Hay estados que el gobernador de la Florida firmó una orden ejecutiva que no se van a usar las mascarillas más. El estado de Texas no tiene las regulaciones ni las reglamentaciones de las órdenes ejecutivas de otros estados. La gobernadora de Dakota del Sur impartió un mensaje espectacular los otros días. Y dijo cómo ella había manejado el COVID en su estado, teniendo solamente 500 personas hospitalizadas en el pic de la pandemia. Entonces, ¿cómo ella lo logró? Y la pusieron mano a mano en una entrevista con Cuomo, en un talk show de Estados Unidos Prime. Y el presentador del talk show utiliza a Cuomo para decirle a él, mira, tú deberías darle consejo a esta gobernadora. ¿Dónde está Cuomo y dónde está la gobernadora de Dakota del Sur? Por eso digo, esta carrerita sigue. Pero ¿dónde quedaría la llamada agenda oculta si se acaba la pandemia? No, porque lo que sucede es, todo depende de qué es lo que tú entiendes por agenda oculta. Porque aquí hace tiempo viene pasando que tú no sabes quién es el que tiene el control de las determinaciones. Hazte esa pregunta. Ahora mismo, ¿quién decide qué a nivel de Estados Unidos? ¿El presidente o lo que le diga Fauci? ¿A quién responde Fauci? ¿Tú lo sabes? ¿No? ¿Quién compone el CDC? ¿Por qué la FDA, Food and Drug Administration, todavía no puede certificar la vacuna y la pone como un proceso experimental? Esas son preguntas válidas, no tienen que ver con teorías de conspiración. Pues hay algo en agenda ahí que yo no entiendo. Sí. Hoy día, Magdiel, tratar de ser pensante se penaliza. Por eso se etiqueta de una manera peyorativa, negativa, de que el que lo hace, el que usa las neuronas, es algo malo. Porque todo lo que vaya en línea de contradecir la línea del Estado, ningún ciudadano debe hacer eso. Ningún ciudadano debe hacer tal cosa como ir en contra. Y si alguien en Puerto Rico duda de cuál puede ser el costo para un doctor que tenga un mensaje distinto para el pueblo, un mensaje reflexivo para el pueblo, piense las consecuencias que está sufriendo la doctora Sally Priester, que su proceso todavía no termina. Están empeñados en quitarle la licencia de médico. Lo único que ha hecho es traer una línea distinta a la del Estado. Sí. Cuestionar.
¿ok? Y está siendo perseguida y porque se toman ejemplos, o sea, si yo te persigo y te doy la penalidad que quiero, que es quitarte la licencia, ¿qué otro doctor, cuando la licencia es lo que te permite trabajar e ingresar tu dinero, aunque piense distinto al Estado, se va a atrever a hablar? Nadie. ¿Qué ocurriría con otras estaciones de radio que de vez en cuando tienen una línea parecida a las de Nueva Vida? Si a mí me quitan la licencia, supongamos, se acabó la voz de los medios. Porque a la vez que tú silencias a uno, lo pones como escarnio de los demás. ¿Ustedes quieren que les pase esto mismo? Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Y mucha gente ha comprado el concepto entonces de cállate para que no sufras consecuencias. En ese sentido, la agenda ha sido más efectiva, está más adelantada en esta jurisdicción que es una islita en comparación a los 50 estados y al resto del mundo. No sabemos. No sé. Exacto. Lo que, ¿verdad? Porque aquí, o sea, la cosa está todavía bien heavy, ¿no? Intensa, sí. Aquí, en otros países del mundo. Las restricciones y Sí, demás, o sea, Argentina. Pero aquí sí no mejora, va a haber un problema. bueno, los comerciantes se están volviendo locos, ahora sí. Sí, no solo los comerciantes. Este país, en su budget anual de fondos federales, depende básicamente de los fondos de salud, de transportación y obras públicas y de educación. Si tú no mejoras el proceso para abrir ese departamento de educación, tú no puedes solicitar unos fondos y si los solicitas no los puedes utilizar. Pero ellos saben eso, ellos quieren esos fondos. Eso es lo que te quiero decir. Tienen que buscar la forma de resolver esto. Ahora, ¿y cómo se explica que los pequeños comerciantes siguen sufriendo tanto y ya van a abrir un Costco nuevo en Ponce? Eso tú se lo preguntas a ellos. Interesante, ¿verdad? Sí. Bien interesante. Hay preguntas buenísimas que no tienen contestación. no tienen contestación. Y nota aclaratoria para las personas que nos escuchan, a veces entran tarde y no oyeron el diálogo al principio. No estamos hablando en contra de la vacuna. No estamos diciendo que el COVID no existe. Y no estamos en una estrategia de adelantar teorías de conspiración, por favor. Estamos como personas pensantes haciéndonos preguntas que todavía al día de hoy no tienen contestaciones reales, fundamentadas en opiniones científicas. Exacto. Eso es todo lo que hemos hecho en la mañana de hoy. Y si usted deja de pensar y si usted deja de preguntarse cosas, alguien lo va a hacer por usted. Pensar es una bendición y es un milagro que Dios le ha provisto al ser humano a través de la mente. Pensar nunca fue un problema. Pensar nunca fue un issue. Pensar nunca fue una maldición. Pensar nunca fue ir en contra de nadie. Pensar es lo natural de un ser humano, de ver el mundo que le rodea en términos de física cuántica y preguntarse la fórmula. ¿Qué pasó para que se diera esto? ¿Cuáles son los elementos que se combinan para este resultado que yo acabo de ver? Porque yo acabo de ver un rayo caer y yo vi el resultado, pero yo quiero saber los elementos que componen ese resultado para yo entenderlo. Siempre fue así. Ahora pensar es un issue. De hecho, la Biblia nos invita a pensar en distintas instancias. Por ejemplo, escudriñalo todo. Cuando tú escudriñas todo, y el consejo bíblico es escudriña todo. Tienes que analizar, tienes que pensar, tienes que profundizar en la información. Escoge lo bueno y cuando concluyas que hay algo malo, deséchalo. Eso no es lo que dice el texto bíblico. Alguien en las redes en estos días nos criticó diciendo que éramos felices solamente cuando nos sentíamos perseguidos. Yo soy feliz siempre. Que estábamos en un trip En un viaje que nos están persiguiendo. de persecución. Bueno, si se pone al lado de nosotros, se va a dar cuenta que nos están persiguiendo. Exacto. Que te quieren quitar todos los derechos, no puedes pensar como piensas, no puedes educar sexualmente como quieres educar sexualmente a tus hijos. Claro. Para la persona que dice eso, a mí me están persiguiendo. Yo tengo 2 nietos chiquitos ahora, que si fueran al sistema público de enseñanza con la ideología de género, le van a decir, Lucas, tú no eres nene, ni eres nena, tu sexo es neutro.
el pipí no te hace hombre. Eso es ideología de género. Claro. A través del sistema público de enseñanza. Yo estoy luchando en contra de eso. Porque Lucas no debe tener un conflicto en el salón de clases que papá y mamá y abuelo y abuela le van a enseñar en dirección contraria. Allí con la maestra va a tener el conflicto. Papá y mamá me enseñaron, abuelo y abuela me dijeron, pero la maestra, que es una figura de autoridad, me está diciendo que esto no me hace hombre. Es un tremendo problema. Que yo puedo ser nena. Entonces me están persiguiendo porque la escuela no es para eso. Digo, eso es lo que viene ahora en O agosto. sea, que el Eso que ya pone viene. eso... Eso es Pero te voy ahora. a decir una cosa. O sea, yo con todo el respeto del mundo, la persona que piense así, ¿verdad? Yo lo voy a respetar, pero Claro. yo tengo en mis redes público y vía comunicaciones privadas personas que me han dicho desde el 2015, que fue cuando yo primero abrí la boca en el Sendero de la Cruz para dar un taller sobre lo que se consideraban los Illuminati y todas esas cosas. Yo tengo gente que me ha escrito: mire, pastor, tenga cuidado, usted está caminando en arena movediza, usted se está metiendo con gente de poder, mire, por favor, considere. Hay gente que del lado cristiano me dicen, predica a Cristo y no te metas en eso, ¿verdad? Porque hay otra gente que dice, mira lo que tú dijiste ahí, eso no tiene ni sentido, eso está bueno por un libreto de ciencia ficción, pero después yo sigo documentándome y lo que hoy parece ficción, ya pronto va a ser la verdad. Y eso es una invitación. Y eso es una invitación, Magdiel, Magdiel, no veas la vida con las herramientas que Dios te ha dado para verla. Mira la vida, Magdiel, con mis herramientas. Resta la importancia a estas cosas y Magdiel tiene que decir, ¿le hago caso o no le hago caso? Porque cuando una persona te invita a deja estas cosas es porque esa es su visión de vida. Entonces yo tengo que decidir si voy a vivir por la visión de vida de otros o por la visión de vida que mi análisis y lo que la Biblia me enseña la voy a vivir. Claro. O sea, la gente pretende que tú renuncies a cosas que a ellos no les gustan para que tú vivas y hables como ellos ven la vida y como ellos hablan. Lo lamento. ¿No te gusta la forma de yo ver la vida y de hablar? Pues está bien, échame hacia un lado. Yo respeto tu posición y no te desecho. Pero no podemos caer en esa, ¿verdad? En esa guasa, decíamos en el campo de Aguada, en esa guasa de que cuando entramos en este tipo de temas, estamos entrando en un tipo de temas que no es relevante, es súper relevante. Y cuando tú miras una agenda como la Agenda 2030, que está escrita, que ahí no hay teoría de conspiración, que dice las Naciones Unidas en su agenda cómo ven el mundo y cómo va a estar el mundo, pues entonces yo no soy un teórico de conspiración. Hay un libreto escrito ahí, hay una forma de cómo se van a manejar las cosas, que yo no me estoy inventando nada. Pero mira la manera interesante en la que algunos hermanos de la fe ven este asunto. No pocas veces. Sí. Yo recibo gente allá que me visitan el monte que me dice, Dios te bendiga, un abrazo, qué sé yo, que estamos orando por ustedes y en referencia a nosotros, porque estamos los que estamos aquí en esta mesa ahora mismo. Sí. Estoy orando por ustedes porque cuando la cosa se ponga difícil, ustedes nos van a ir a buscar. Ustedes se están metiendo en problemas bien tremendos. O sea, ellos se ubican, ¿me entiendes? Separados. A ustedes. Sí, correcto. Y yo digo, qué interesante la manera en la que algunos hermanos de la fe lo ven. Ajá. ¿Eh? Si lo que nosotros... O sea, están diciendo la verdad, pero a mí no me van a buscar. Es a ustedes. Pero va a sufrir las consecuencias igual. ¿Entiendes? Si lo que nosotros estamos diciendo, mira qué planteamiento, no tiene sentido, es un disparate, son teorías de conspiración, como dice Juan, son guasas de camino, ¿por qué nos están tirando tanto? ¿Por qué el Nuevo Día tiene que criticarnos? Porque la gente le tira a las personas claves. Magdiel, Las personas clave. están metiendo gente presa por querer enseñar a sus hijos acerca de Mira Canadá. su orientación de su sexo biológico. ¿Dónde está la teoría de conspiración para James Dobson, presidente de Enfoque a la Familia, que el ministerio que tenía en Canadá lo tuvo que cerrar? Porque cada vez que James Dobson afirmaba el matrimonio hombre-mujer, violaba una ley del país y era multado en miles de dólares.
Eso es teoría de conspiración. Que no leen. Es que la gente no lee, no se instruye. Y no quieren leer Nos porque les da están miedo, impidiendo la predicación libre y la enseñanza libre de lo que creemos. Bueno, lo ven lejos, ¿no? Dicen eso por allá. Sí. Eso está ahí, Canadá está ahí al lado. Y el mismo espíritu es el que tiene ahora Biden con decir, yo como presidente creo que hay que hormonizar a los niños que de 7 años en adelante digan que se sienten del sexo contrario. Eso es ser teórico de conspiración. No, y si lo trae más acá, tiene un senador que dice, pónganse a orar ustedes, déjense de estar metiéndose en estas cosas. El que usa el término teoría de conspiración para que Magdiel, ¿verdad?, termine, me imagino que es una persona que está desconectada de lo que está pasando. Porque simplemente mirar lo que está pasando, tú dices, yo no puedo ser un teórico de conspiración, o sea, yo no puedo acusar a nadie de eso, de lo que ellos están diciendo, porque es lo que está sucediendo todo el tiempo. Este proyecto 184, y termino, escrito, por eso lo hemos combatido tanto, que un papá no tiene la injerencia sobre sus hijos adolescentes cuando el nene y la nena dicen, yo me siento del sexo contrario, y ese proyecto dice que no se puede llevar a un profesional de la salud para ayudarle a que lo oriente. ¿Dónde está la teoría de conspiración ahí para decir que hay una agenda de seguir quitándonos la autoridad y de sexualizar a nuestros hijos? ¿Dónde está la teoría de conspiración ahí? ¿Dónde? De verdad que la persona tiene que estar bien desconectada. Ay, ay, ay. Magdiel, con lo que trajiste hoy, esto fue un bocadillo. Esto fue un bocadillo. Pero si yo, en la mañana de hoy, que daremos continuación el jueves próximo, quería hablar del concepto Imagi Dei. Imagi Dei es a la imagen de Dios, que es un concepto que está en el Génesis, que significa que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, a la Imagi Dei, a la imagen de Dios. Y se puede entender de múltiples formas. Bueno, no quiero que las personas piensen que la forma que es la que yo digo, sino hay muchas formas. Hay gente que dice, pues entonces Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como Dios es un Dios trino, pues nosotros somos espiritual, mi cuerpo, Pero por otro lado, hay otro grupo de teólogos que dice, bueno, vamos a poner a Dios en la posición de un artista. Entonces, el artista se hace una imagen en su mente y lo que hace es que la traduce a través de sus manos. Pues entonces es que Dios hizo al ser humano a la imagen que él tenía en su mente. Y eso me hace mucho sentido, porque si fuera solo todo el mundo a la imagen de Dios, seríamos todos parecidos de una forma, ¿verdad? Sería como fotocopia, uno más gordito, otro, pero todo el mundo más o menos parecido. Sin embargo, si la explicación es que Dios hizo al ser humano a su imagen, porque era lo que él tenía en su mente y lo plasmó, entonces todos los seres humanos, de una forma u otra, tenemos y somos la imagen de Dios. La imagen de Dios en el ser humano se corrompe con el pecado y se deforma, porque entonces dejo de estar auspiciando o apoyando la imagen de Dios para auspiciar y apoyar la imagen que yo creo que es la imagen de Dios. Y básicamente esa es la lucha entre una cosa y otra. Lo interesante es que la verdadera imagen, el verdadero elemento de lo que se llama sustancia, es lo que le da el valor a lo que se conoce como lo sustantivo. Si uno le dice a una persona, tigre, pues la persona dice, sí, este gato grande que tiene rayas negras, y se consigue por más allá que otro sitio en India, que es donde más hay, y que es excelente. Pero si la persona a la que yo le digo tigre estuvo en un zoológico y se pegó para una foto y el tigre por poco lo muerde por el cuello, no va a pensar en los tigres de la India, va a pensar en el tigre que se le pegó en la jaula, que por poco lo muerde en el cuello. Entonces, aquí tengo un pensamiento de una persona sobre una misma imagen, en términos de lo que conoce por lo que leyó en un libro, versus otra persona que tiene el conocimiento de una imagen por el trauma que vivió.
Entonces, aunque tengo el mismo concepto, tengo multiplicidad de formas de cómo acercarme a él. El peligro de esto es que con el tiempo el ser humano aprendió a alterar el sustantivo para ver si logra alterar la sustancia. Ejemplo, lo que uno conocía por hombre y mujer hace unos años atrás es un sustantivo que portaba una sustancia. Hombre, este individuo; mujer, esta persona. Pero con el tiempo la mente humana logró alterar el sustantivo, lo que tú conocías por hombre, lo que tú conocías por mujer, se va alterando en términos del concepto social para eventualmente cambiar el constructo lingüístico. Y si yo cambio el constructo lingüístico, cambio lo que ese concepto representa en la sociedad, porque ya no es la misma sustancia para todo el mundo. Es lo que está pasando ahora. Exactamente. Entonces, venimos a hablar del ciudadano universal, porque dentro de ti están toda la cadena de DNA de tus antepasados, y ese concepto nuevo altera la verdadera sustancia de lo que es un ser humano. Entonces ya no soy un ser humano, ahora soy un ciudadano universal. Bueno, Magdiel, pero suena más bonito. Lo que pasa es que con este concepto viene otra sustancia, otro significado que implica otro tipo de mentalidad. Un ser humano, cuando tú hablas de un ser humano, hablas de un ente. Cuando tú hablas de un ciudadano universal, tú hablas de alguien que está sumido en un proceso donde otra gente interviene con él. Ciudadano, el que tiene derechos. Ciudadano, el que tiene deberes. Ciudadano, el que tiene una mentalidad religiosa. Como soy ciudadano universal, mira cómo va esto. Como yo soy ciudadano universal, entonces el Dios que este ciudadano universal cree es el mismo Dios en todos lados, porque todos somos ciudadanos universales. No, el Dios que yo creo no es el mismo Dios que creen en India, ni el mismo Dios que creen un montón de tribus en África. Y yo respeto a todo el mundo, pero el mío, la forma religiosa mía está definida dentro de una antropología cultural mía como ser humano, no como ciudadano universal. Para mucha gente este tipo de concepto es inofensivo. Exactamente. Lo escuchan romántico, lo escuchan poético. Exactamente. Y por ahí viene el mayor problema. Porque si la Biblia tiene escrito diciendo que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Al atacar la imagen visible, busco la forma de destruir lo que esa imagen visible representa. Si esta imagen, que Jesús viene a rescatar la imagen perdida de Dios en los seres humanos, y por eso Él se plantea como la imagen visible del Dios invisible. Pero yo no quiero creer en Dios. Y tienen esta imagen visible. ¿Qué yo hago? Atacar la imagen invisible para deteriorar el concepto de Dios, porque si ataco lo que es visible, jamás voy a alcanzar lo que es invisible. Entonces, en este proceso del tome y dame, el mundo está sumido dentro de un grupo de gente que, utilizando proyectos como la ventana de Overton, adelantan los conceptos que quieren para que la gente los muerda y los convierta en un concepto social sin saber la alteración de la definición de los significados que tiene ese concepto. Entonces, la gente habla porque le suena romántico, porque le suena
Claro, sí. porque está al día, porque eso vino con el cambio social y eso plantea que si tú no hablas ese lenguaje, tú eres un arcaico. Estás bien atrás. Tú eres retrógrado, tú eres un arcaico, tú estás atrás, tú eres un fundamentalista, tú nunca te has movido. Pues entonces el problema, el choque aquí es que mientras más gente practique esto, menos personas con fundamento vamos a tener. Porque entonces el fundamento no existe. El fundamento lo determina el cambio social. El fundamento lo determina el movimiento que esté en el poder en ese momento. El fundamento lo determina la nueva mentalidad de la gente que quiere unos nuevos derechos. No lo que se pensaba siempre que era. Y los conceptos que contienen una sustancia existencial nunca se cambian. Y a los que te digan, Magdiel, pero Magdiel, eso ha sido siempre así. El mundo ha cambiado de esa forma todo el tiempo. Sí, ha cambiado. No como en estos tiempos. Por eso es que se trabaja hoy aquí en Señales de los Tiempos. Okay. Porque este tiempo es más grave, es más agresivo. No se parece a ningún otro tiempo. Se parece a ningún otro tiempo. Porque hasta los otros días, la fe era un concepto absoluto que no aceptaba ningún tipo de alteración. Ya el discurso de la fe ya está cambiado. Ya el discurso de la fe te pone a ti en una mentalidad antropocentrista. Yo tengo el poder. Entonces, ¿dónde tú dejas? Mira, cuando vamos a ese ejemplo. Cuando nosotros hablábamos de fe hace unos años atrás, estábamos hablando de la capacidad que tiene un ser humano de creer. Cuando ese elemento de creer se daba en relación con Dios, se estipula y se establece que se da dentro de un marco de la soberanía de Dios. O sea, la soberanía de Dios no está fuera de la fórmula de la fe. Yo puedo tener toda la fe que yo quiera, pero esa fe va a llegar hasta la soberanía de Dios, porque Dios puede entender que aún con toda mi fe, lo que yo quiero, a mí no me conviene. Y por protección y amor a mí, me va a decir, Magdiel, yo admiro tu fe, no te quite. Porque la fe no se acaba si yo no consigo lo que quiero, la fe sigue siendo fe, ¿entiendes? Ahora, si yo vengo y desdoblo el concepto de la fe para centrar, en vez de una relación teocéntrica, en una relación antropocentrista, estoy planteando que el ser humano tiene toda la capacidad de alcanzar lo que quiera, sacando de la fórmula a Dios, y Dios se encargará de enderezar todos los entuertos del camino por lo que yo adquirí. Pero entonces, ¿cuál es la forma correcta de orar? Señor, conforme a tu voluntad, siempre... Esta es mi petición, Señor. Ajá. Esto es lo que anhela mi corazón. Y puedes incluso hasta compararlo. Yo no te estoy pidiendo ni oro ni plata. Ábreme esta puerta. Ajá. Pero si tú crees que a mí no me conviene, ajá, entonces no la abras, pero ábreme aquella que tú tienes para mí. Siempre está en sus manos. Sí, porque soberanía. Tú lo que estás hablando es, oye, todos somos un ser humano y tenemos dentro de nuestras situaciones potenciales gigantescas. El ser humano es una cosa maravillosa. Hay un límite que es el que no sé qué hay más allá. Ajá. Pero ese tramo, yo tengo un Dios que lo camina. Y viene de allá para acá cada rato. Yo le digo a la gente, cuando explicamos el caso de José, yo le digo a la gente, Dios fue al futuro y vio que iba a haber hambre. Y del futuro vino el presente. Mira, José, vamos a montar un plan. Porque va a haber hambre allá abajo. Y yo necesito ponerte a ti en Egipto. Y yo creo que en una forma figurada, ¿no? Dios viene del futuro constantemente a decirnos cosas. Wow. Ok. Uf. Fernández, ten cuidado. Visita nuestro futuro. Exacto. Este año no hay huracanes, Fernando, pero el que viene, agájate, tú sabes, para la finquita. Así que déjame ayudarte. Y entonces, la revelación de Dios me ayuda a mí a que la fe que yo tengo cobre un sentido práctico con relación a mi vida. ¿Cómo tú entiendes que la manera en la que la construcción de las predicaciones en las iglesias se ha visto afectada por todo esto que tú estás describiendo? Sí, se ha visto afectada y sin culpar a nadie y sin tampoco arrojarle arena a nadie encima.
ni, como decía Barrabás, ni tirarle sal en los ojos. Se afecta, tú sabes lo que te hablo. Se afecta porque las necesidades del ser humano lo llevan a un estado de ansiedad, de desesperación y de lucha. Entonces, la predicación se alteró un poco, por no decir bastante, para atender a este buen hermano que se congrega conmigo y de buenas a primeras un golpetazo que ha agarrado en la vida lo ha sacado de carril. Ajá. Y el predicador, el pastor, la pastora ha visto que tiene la necesidad de emplear un mensaje para aliviar la situación de este hermano. O sea que no ha sido la intención equivocada. Lo que ha sido un poco equivocado es el constructo de ese mensaje. Constructo de ese mensaje que hay que decirle a la gente. La realidad es que la vida incluye un parte del bizcocho que se llama sufrimiento. Y que en ese proceso usted no va a ser menos. Al contrario, usted se va a crecer. Usted va a echar adelante. Usted va a romper esquemas y va a tener nuevos esquemas. Y después cuando mire para adelante decir, ya, donde yo estaba. Y te vas a sentir bien contigo mismo porque no te quedaste allí. No es decirle a la gente, no, eso es porque tú no tienes fe. No es decirle a la gente, no, ten fe y sales de ahí a las millas. No, a lo mejor no salgo a las millas. Y a lo mejor me crezco ahí y le doy un mensaje a un montón de gente que Dios te puede estar usando ahí para llevarle un mensaje a otra gente. De que puedan tener paz en medio de la crisis y que puedan cantar en medio del dolor. Y crecerse, porque yo pienso que todos los estados que nosotros vivimos como seres humanos son temporeros. Tú vas a estar en un estado un tiempito y te sales de ahí corriendo y entras a otro. Y todo es un balance, y un balance, y un balance. Oye, y para sufrir, tú no tienes que estar en una crisis existencial. Despedir un hijo en un aeropuerto, ¿no trae sufrimiento? Dígalo usted. Dímelo a mí. ¿Ah? Pasar el Día de Madres el domingo por primera vez en mi vida sin ese muchacho. ¿No trae sufrimiento? Sí. Y claro, y enseñarle a la gente en el constructo conceptual del mensaje que, por ejemplo, eso que acaba de decir Moraima que va a vivir es porque ella ama. Lo que implica que la esencia de su situación no es sufrimiento, es amor. Porque si no amara no va a sufrir. Pues entonces vamos a celebrar el amor. Exacto. Que en este momento, como dije ahorita, que son estados que tienen hora de principio y hora de final, va a pasar un poco de dolor porque ama. Porque ama. Por eso nosotros necesitamos con urgencia en la iglesia regresar a nuestra base. ¿Cuáles son las bases fundamentales de la fe cristiana? ¿Qué es lo que realmente encierra el mensaje de Cristo? ¿Cómo Cristo se lo dijo a sus discípulos? ¿Qué dejó establecido en ese ministerio de 3 años? ¿Cuál es la riqueza que hay en esos evangelios? ¿Para qué? Para que no me la cambien. Uno de los mayores problemas que hemos tenido recientemente ha sido las múltiples traducciones que está teniendo la Biblia. Para actualizar el lenguaje, para que la gente lo entienda mejor. Sí, pero actualizar el lenguaje para que la gente lo entienda mejor no puede ser cambiar el significado de un concepto de hace 2000 años atrás. Porque lo que yo entiendo hoy por una piscina probática no es lo mismo que entendía aquella gente con el estanque de Bethesda, donde se lavaban hasta las ovejas. En una piscina probática hoy, tú no metes un animal porque te botan contigo animalito. Porque es una piscina de aguas termales para darte tratamiento y todas esas cosas. O sea, entonces, las cosas hay que entenderlas en su origen para saber de qué estamos hablando. Que nos quedamos en un genérico, ¿no? Sí, entonces, el elemento genérico, el elemento sustituto, el elemento alternativo, nunca es el original. Nunca es el original. A mí me llama mucho la atención
el por qué, por ejemplo, el Evangelio de Juan comienza con una frase poderosa que tiene que ver con esto que estamos hablando. En el principio era el verbo. Entonces, el verbo sí es la palabra que define la acción del sujeto en una oración. Sí, excelente, esa es la definición en el español del castellano. Pero en el griego de hace 2000 años es otra cosa. Es otra cosa. Es el concepto sobre el cual todo lo que existe se crea. Entonces, Jesús me está diciendo que cuando Él dice que Él es la verdad, Él es la esencia de todo lo que existe. Pues lo que existe en el mundo cristiano, yo lo tengo que mirar a través del concepto del verbo. Pero si yo altero el concepto del verbo y vengo y digo, Jesús es un mero mortal, entonces todo lo que existe ya no tiene sentido dentro del cristianismo porque no lo estoy mirando a través del verbo. ¿A dónde nos va a llevar esto? Pues dentro de un tiempito, lo que conocíamos como hombre puede ser equivalente a un pedófilo, puede ser equivalente a un transgénero, puede ser equivalente a un homosexual, porque ya el concepto original que cargaba una sustancia no la va a tener, porque hay un nuevo constructo social. Se redefine. Sobre ese concepto que se redefine con un cambio social. Bien peligroso. Que es peligroso. Que es peligroso. Si negamos la esencia de Jesús, entonces Dios no existe, porque esta es la imagen correcta. Ese imagi Dei, esa imagen de Dios en nosotros, Dios lo hizo así para que los seres humanos nunca negociaran lo que es esencial y sustancial, para que no nos alejáramos del origen. Mientras más yo altero la esencia, la sustancia, más lejos estoy del origen. Voy a sentirme bien porque estoy yo conmigo mismo. Pero Dios quiere que yo esté con Él. Entonces, vamos a virar en U todos nuestros barcos y vamos a volver al puerto. Vamos a revisar nuestras notas. Vamos a mirar la esencia original de que yo soy la imagen y la semejanza de un Dios que porto en mí, y cada uno de ustedes porta en ustedes lo esencial y lo sustancial de Dios que me define en esta vida. Que si yo me dejo llevar por mi voluntad pecaminosa, voy a alterar esa esencia y me voy a sentir en complacencia con esa alteración, porque es producto mío. La pregunta es, ¿y eso es lo que quiere Dios? Lo dejamos ahí. Señoras y señores, y un segmento que tú has dividido en dos. Sí, sí. Buenísimo. Y los dos intensos. Así es. La semana que viene seguimos con este tema. Sí, seguimos con este tema y trabajamos otras cositas más que tenemos en agenda. Queremos hablar, ¿verdad?, de muchas cosas que están pasando en el mundo a nivel de conflictos bélicos y de conflictos entre países. La situación entre Rusia, Ucrania, la situación entre Irán, Estados Unidos e Israel en el área del mar Arábigo, intensa por demás. La situación en India. En India. Sí. En India, no solamente por el COVID, en India, porque hace unos meses atrás hubo un movimiento de parte del gobierno de ceder las leyes que protegían los agricultores y sus terrenos para que nuevos inversionistas tuvieran el control de todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vamos a hablar de todas estas cositas. ¿Y en Colombia qué está pasando? En Colombia, exactamente. Pues mira, no sé exactamente qué ha pasado. Tiene que ver con impuestos. Sé que hay unas nuevas tendencias en términos de la cuestión económica. Ajá. Que han hecho que el pueblo se levante porque no lo aguanta. O sea, la nueva reforma, que es la palabra correcta, no se hizo mirando la situación del país. Y el pueblo no lo va a aguantar por dos razones esenciales. La primera de ellas es porque Venezuela tiene Colombia tiene miles de venezolanos
que han entrado al país. Exacto. Y cuando tú tienes miles de personas de otro país que vienen a tu país clandestinamente, de forma ilegal, de inmigrantes a buscar trabajo, los recursos del país se empiezan a diezmar. Entonces el trabajo que había para un colombiano, ahora hay que dividirlo con un venezolano que también necesita su ayuda. Entonces encima de eso, tu gobierno me vas a poner una nueva reforma de contribuciones, me vas a complicar la existencia porque ahora tengo menos agua, menos educación, menos recursos comestibles, menos negocios en medio de una pandemia. Y entonces tampoco estás hablándome de cómo me vas a ayudar para salir de esta pandemia. Al otro lado tiene a Brasil, que está en una crisis existencial de muertes, pero miles de muertes por día. Esta situación se va a poner triste. Sí. Y Argentina la cerraron los otros días por 30 días. Solamente le dan un par de horas a las personas para que salgan a comprarse algo. O sea, yo vi imágenes de Colombia impresionantes, jóvenes, están los jóvenes revueltos, sí. Bueno, Magdiel, para conectar contigo y todo lo que estás haciendo. Capellanía.net empieza el nuevo curso el martes próximo, y que las personas sepan que nosotros en agosto vamos a tener un proyecto gigantesco para toda persona que tenga llamado ministerio y quiera una maestría en teología ministerial. Vamos a empezar el proyecto en agosto y parte de ese proyecto es la capellanía. Así que si coge la capellanía desde ahora, ya tiene unos cuantos créditos adelante. Tremendo. Muchas gracias, Magdiel. A ustedes. Bendiciones. Igual. Pero ¿por qué no cerramos con una buena canción? Yo siempre trato de por seleccionar. favor.